Si quieres un vídeo que te diga que los parabenos son malos, entonces ya te lo digo yo, los parabenos son malos. Pero imagino que eso no es lo que quieres oír. Imagino que quieres saber por qué son malos. Imagino que quieres saber qué son estas sustancias. Si quieres saber estas cosas, si quieres saber, por ejemplo, qué alternativas tienes a los parabenos, cómo puedes ayudar a tu cuerpo a deshacerse de estos contaminantes, o quieres saber por qué siguen siendo legales estas sustancias, entonces este vídeo te interesa, porque en este vídeo vamos a desmontar a todas las grandes multinacionales cosméticas y vamos a dejar en evidencia todas las mentiras que vierten sobre estas sustancias. Así que si te interesa el tema, quédate. Hola amigos, soy Jon Galeón, bienvenidos una vez más a Jon Galeón Televisión. Hoy, como lo prometido es deuda, os traigo un tema que me habéis pedido muchos de vosotros. Hoy vamos a hablar de los parabenos, es decir, del conjunto de conservantes químicos más usados en cosmética. He querido realizar este vídeo porque aunque existe mucha información sobre los parabenos en internet, es muy complicado estar bien informado. Principalmente porque cuando uno se enfrenta por primera vez al tema de los parabenos, se encuentra con la coexistencia de dos versiones. Una, normalmente financiada por los fabricantes de estas sustancias, que evidentemente nos vende sus bondades, y otra, mayormente desarrollada por investigadores independientes y universidades públicas que nos alertan sobre el uso de este tipo de sustancias. Por ello, si buscáis la palabra parabenos en internet, vais a descubrir ciertos temas recurrentes, en los que palabras como cáncer de mama o disruptor endocrino son asiduas a palabras tan diametralmente opuestas como seguro o inocuo. Y si uno acude a plataformas como YouTube, la dificultad es si cabe mayor. Es cierto que existen un montón de vídeos que hablan sobre los parabenos, pero muy pocos, e incluso me atrevería a decir que ninguno, que aborde el tema en profundidad. He observado que muchos se limitan a decirnos que los parabenos son malos, pero no nos dicen por qué. En este vídeo lo que pretendo es ir un pasito más allá y arrojar un poco de luz sobre la enorme cantidad de información y sobre todo sobre la enorme cantidad de contradicciones que surgen entre los partidarios de prohibir estas sustancias y los partidarios de no tomar medidas al respecto. En cualquier caso, antes de empezar, quiero aclarar, porque sé que si no luego muchos de vosotros me lo vais a preguntar, que lo que aquí voy a decir no son cosas que me haya sacado de la manga. Todo lo que aparece en este vídeo está publicado en algunas de las más prestigiosas revistas científicas del mundo y son obra de reputados investigadores que han dedicado años a la investigación de este tipo de sustancias. De hecho, para el que quiera investigar este tema por su cuenta, os he incorporado aquí abajo, en la descripción del vídeo, una pequeña bibliografía con algunos de los estudios que he utilizado para realizar este vídeo. Así que ya sabéis, si queréis investigar este tema por su cuenta, aquí abajo en la descripción del vídeo tenéis una pequeña selección de estudios que seguro que os van a interesar. Por otro lado, también quiero aclarar algo que mucha gente desconoce y que es algo bastante importante y de hecho algo que va a condicionar la estructuración de este vídeo. Y es que cuando hablamos de parabenos no hablamos únicamente de sustancias que se encuentren en productos de uso cosmético y de higiene personal, es decir, en champús, geles de baño, cremas hidratantes o cremas solares, sino de sustancias que también se encuentran en alimentos y fármacos. Así que no penséis que comprando productos etiquetados como libres de parabenos dejáis de estar expuestos a este tipo de sustancias. Los parabenos son legales como aditivos alimentarios bajo ciertas codificaciones como los números E214, E215, E218 y E219. Lo que os quiero decir con esto es que no debéis pensar que la problemática de los parabenos se limita únicamente a los productos cosméticos, sino que también se extiende a alimentos y fármacos. Por eso, es importante diferenciar entre, por un lado, los parabenos alimentarios y, por otro lado, los parabenos de uso tópico, es decir, entre los que se ingieren y los que se usan sobre la piel. Y es importante distinguirlos principalmente porque nuestro cuerpo los asimila de manera diferente, porque cambian los niveles de exposición a estas sustancias y porque se rigen por normativas diferentes. En este vídeo en el que os encontráis ahora mismo, vamos a tratar principalmente la problemática de los parabenos cosméticos, y nos va a servir un poquito de base para entender un poco el problema de los parabenos alimentarios. Sin embargo, en este otro vídeo que tenéis aquí, vamos a desarrollar la problemática de los parabenos alimentarios con mayor detalle. Os recomiendo encarecidamente que primero veáis este vídeo, en el que os encontráis ahora mismo, y luego paséis al de los parabenos alimentarios, ya que se trata de vídeos complementarios. En fin, aclarado esto, me gustaría presentaros a los protagonistas de nuestra historia de hoy, a los parabenos. Y es importante presentarlos porque, sabiendo lo que son y por qué se utilizan, es más fácil entender por qué han gozado del favor de las multinacionales. En primer lugar, debes saber que cuando hablamos de parabenos no estamos hablando de una única sustancia, sino de un grupo de sustancias bastante amplio. De hecho, los parabenos, o también conocidos como parabenes o parahidroxibenzoatos, son un grupo de alquilesteres del ácido parahidroxibenzoico y comprenden sustancias tan variadas como el metilparabeno, el etilparabeno, el propilparabeno, el butilparabeno o el bencilparabeno, entre otras muchas. Los parabenos y sus sales, principalmente las de sodio y potasio, se utilizan como conservantes gracias a sus propiedades bactericidas y fungicidas. Es decir, son el elemento responsable de que podamos disponer de productos cosméticos que pueden estar abiertos durante años sin que les aparezca moho ni pierdan gran parte de sus propiedades físicas.
En pocas palabras, gracias a los parabenos, o mejor dicho, a desgracia de los parabenos, como veremos más adelante, muchos de los productos que llevan en nuestras casas años abiertos siguen manteniendo un aspecto similar al que tenían cuando los abrimos por primera vez. En cualquier caso, no todos los parabenos son igual de efectivos. Aunque existen muchos tipos de parabenos, como acabamos de ver, es importante distinguir entre dos grandes grupos: los parabenos de cadena corta y los parabenos de cadena larga. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque sus propiedades, los efectos sobre nuestra salud, la forma en que nuestro cuerpo los metaboliza e incluso su efectividad, varían según sean de un tipo o de otro. Básicamente, los parabenos de cadena corta, como el metil o el etilparabeno, son más efectivos contra mohos y presentan una mayor hidrosolubilidad, mientras que los parabenos de cadenas largas, como el propilparabeno, el butilparabeno o el bencilparabeno, entre otros, son más efectivos contra levaduras y presentan una mayor liposolubilidad. Aunque ya lo veremos con mayor detalle posteriormente, básicamente podríamos decir que la peligrosidad de estas sustancias es mayor conforme se incrementa la longitud de su cadena. En cualquier caso, lo que es importante entender es que al contar con diferentes propiedades, lo que hacen los fabricantes es mezclar parabenos de cadena corta con parabenos de cadena larga para lograr mejores propiedades en sus productos. Por eso es tremendamente común encontrarlos mezclados en lugar de aislados. De hecho, dos de los ingredientes más utilizados en formulaciones cosméticas son el metilparabeno y el propilparabeno, uno de cadena corta y otro de cadena larga. El problema es que, como ya veremos más adelante, sus propiedades sinérgicas también magnifican su toxicidad. Otras propiedades que han propiciado su utilización masiva están muy íntimamente relacionadas con su comportamiento en determinados entornos, y es que los parabenos son sustancias muy estables al calor. Esta cualidad los hace muy propicios para su utilización en entornos que requieren temperaturas elevadas para las que otros conservantes no son aptos. Pensad que, por ejemplo, en la elaboración de ciertos productos como cosméticos, jabones y muy especialmente en alimentos, se alcanzan temperaturas superiores a los 80 y 90 grados centígrados. Pues bien, a esas temperaturas, donde otros conservantes pierden sus propiedades, los parabenos siguen, valga la redundancia, conservando sus cualidades. Además, los parabenos, a diferencia de otros conservantes, tienen muy buen comportamiento en un amplio espectro de pHs, sobre todo en medios neutros donde otros conservantes no son efectivos. Y aquí permitidme que haga un inciso, porque esto es importante para entender por qué los parabenos han gozado de tanta aceptación. Es importante aclarar que un pH adecuado es uno de los factores que más influye en la proliferación de microorganismos. De hecho, la mayoría del crecimiento microbiano se produce entre el pH 6 y el pH 8. Por eso, el vinagre, que tiene un pH 3, es un conservante natural tan efectivo. El problema es que la mayoría de los productos cosméticos y de higiene personal que encontramos en el mercado, así como muchos alimentos, presentan pHs de entre 5 y 7. Pues bien, para lograr mantener esos productos libres de microorganismos se usan conservantes, y los parabenos presentan la peculiaridad de que son muy estables y efectivos entre un pH 4 y un pH 8. Sin embargo, lo que los hace verdaderamente atractivos es su capacidad conservante en el conocido como pH neutro, es decir, en el pH 7, ya que a ese pH muy pocos conservantes dan buen resultado. Así que si juntamos su poder bactericida y fungicida con su estabilidad a altas temperaturas y su eficacia en un amplio espectro de pHs, tenemos una sustancia con unas propiedades excelentes, sobre todo si dejamos de lado todos los problemas asociados a estas sustancias. Sin embargo, estas magníficas propiedades habrían sido desestimadas por los fabricantes si no fuera por la más importante de todas ellas, la de siempre, su precio. Y es que los parabenos son tremendamente económicos, tanto que se han convertido en el conservante más utilizado en cosmética. Para que os hagáis una idea, para un gran fabricante, un kilogramo de metilparabeno puro viene a costarle unos $5, y con ese kilogramo es capaz de producir hasta 4 toneladas de producto final. Es decir, que un fabricante se gasta menos de una milésima de euro en los conservantes que usa en un producto que luego nos vende a los consumidores por unos 20 euros. Ahora entenderás por qué hasta hace relativamente no tanto tiempo los tres ingredientes más utilizados en formulaciones cosméticas eran el agua, el metilparabeno y el propilparabeno. En fin, conociendo las propiedades de estas sustancias y conociendo la falta de escrúpulos de las grandes multinacionales farmacéuticas, cosméticas y alimentarias, no es de extrañar que se haya abusado de todas estas sustancias, incluso a pesar de las serias advertencias dadas por innumerables investigadores a nivel internacional. Y es que a pesar de que los parabenos se usan desde la década de 1930, no ha sido hasta hace relativamente poco tiempo que determinados organismos han empezado a tomarse un poquito más en serio la problemática asociada a estas sustancias. Y es que los problemas asociados a los parabenos han sido amplios y muy variados. Evidentemente, según se ha ido conociendo más sobre estas sustancias, mayores han sido las preocupaciones y más graves las acusaciones. Porque aunque inicialmente únicamente se vinculó a los parabenos con reacciones de sensibilización cutánea y reacciones alérgicas, con el tiempo este tipo de acusaciones han quedado relegadas a un segundo plano, sobre todo tras la aparición de múltiples estudios que los vinculan con problemas de mayor envergadura. Problemas como adenocarcinomas mamarios, aberraciones cromosómicas o disfunción mitocondrial, entre otras muchas. Sin ir más lejos, en 1994, el equipo de Chara Bairati del Departamento de Bioquímica de la Universidad de Milán
informó de que a las concentraciones a las que estamos expuestos de manera rutinaria, los parabenos son capaces de afectar a la función celular. Sin embargo, lo que verdaderamente marcó un punto de inflexión fue el establecimiento de un vínculo entre los parabenos y los temidos disruptores endocrinos, es decir, sustancias capaces de alterar el comportamiento de ciertas hormonas naturalmente presentes en nuestro cuerpo y por tanto capaces de desencadenar problemas de diverso tipo, desde cánceres a problemas de fertilidad, pasando por una amplia variedad de afecciones que abarcan desde el sistema nervioso al sistema cardiorrespiratorio. Y es que los primeros vínculos con los disruptores endocrinos se establecieron en 1998, cuando el equipo de Edwin Rowledge de la Universidad de Brunel en el Reino Unido denunció por primera vez el potencial efecto estrogénico de los parabenos. Fue gracias a este estudio que se pusieron en marcha en diversas partes del mundo múltiples investigaciones encaminadas a conocer más sobre los posibles efectos perjudiciales de los parabenos. Tras este estudio, renombrados investigadores hicieron aportaciones significativas vinculando los parabenos con diversas afecciones. Tanto es así que en el año 2001, OISI, del Departamento de Toxicología del Laboratorio de Investigación para la Salud Pública de Tokio, estableció un vínculo entre el butil y el propilparabeno con afecciones en el sistema reproductivo masculino. Concretamente, vinculó estos dos parabenos con una menor producción de testosterona, reducción en el número de espermatozoides y severas alteraciones en el tracto reproductivo. Sin embargo, fue en el año 2004 cuando se hizo público el más famoso de los estudios relativo a los parabenos. En él, la profesora Philippa Darbre, de la Universidad de Reading en el Reino Unido, declaró haber detectado parabenos sin metabolizar en tejidos tumorales mamarios, echando así por tierra gran parte del argumentario construido por los fabricantes, que alegaban que los parabenos no eran bioacumulativos y que se eliminaban al 100% en la orina. Para este estudio, la doctora Darbre analizó muestras de tejido tumoral mamario de 20 mujeres diferentes en las que detectó metilparabeno, etilparabeno, N-propilparabeno, isobutilparabeno y N-butilparabeno, llevando así a los parabenos al selecto y amplio grupo de senoestrógenos presentes en tejidos mamarios, grupo al que ya pertenecen sustancias archiconocidas para nosotros como los PCBs o bifenilos policlorados, los PBBs o bifenilos polibromados, los bisfenoles como el BPA o los pesticidas organoclorados, entre otros muchos. Sin embargo, la alta concentración de parabenos en el cuadrante superior externo del tejido mamario, es decir, el más próximo a las axilas, y el hecho de que el metilparabeno, que es el parabeno más ampliamente utilizado en cosmética, representara el 62% de los parabenos detectados, llevó a la doctora Darbre a manifestar su preocupación de que los productos cosméticos usados en las axilas tuvieran algo que ver en todo este asunto. Y aunque no se sabe a ciencia cierta de dónde vienen estas sustancias, porque lo cierto es que pueden proceder de desodorantes y antitranspirantes, pero también de fármacos, de alimentos e incluso de otros productos cosméticos aplicados a otras zonas del cuerpo, lo que sí se sabe gracias a este estudio es que los parabenos son bioacumulativos, que no se metabolizan al 100% y que no son totalmente eliminados en la orina. Evidentemente, un estudio de esta envergadura no pasó desapercibido y gozó de una gran difusión, algo que no gustó nada a la industria cosmética. Ante semejantes acusaciones, ciertos grupos de presión iniciaron campañas propagandísticas encaminadas a manipular la opinión de los consumidores. Y aunque ha sido mucha la difamación que ha sufrido Philippa Darbre por parte de ciertos grupos de presión a raíz de sus descubrimientos, lo cierto es que estamos ante una de las más prolíficas investigadoras del cáncer de mama de los últimos años. De hecho, estamos hablando de una persona que lleva desde principios de la década de los 80 estudiando los orígenes y causas del cáncer de mama y que ha hecho y sigue haciendo descubrimientos de una enorme importancia. Descubrimientos que desmontan gran parte de la propaganda de los fabricantes y que veremos en detalle un poquito más adelante. De hecho, se ha llegado a un nivel tan bajo que en ciertas webs que promulgan las bondades de los parabenos, en un intento de confundir a los consumidores, dicen que Darbre finalmente se retractó de sus investigaciones, cuando lo cierto es que no solo no se retractó, sino que ha seguido publicando estudios uno tras otro denunciando los peligros de estas sustancias. Sin ir más lejos, en el año 2014 estableció el vínculo de los parabenos con la metástasis y en el año 2013 probaba que los parabenos potencian la proliferación de células cancerosas en los tejidos mamarios. Curiosa forma de retractarse, ¿verdad? En fin, dicho esto, y aunque este ha sido el estudio más ampliamente difundido, lo cierto es que los estudios no han parado de crecer. De hecho, otros estudios importantes se han ido haciendo públicos a lo largo de los últimos años. Por ejemplo, en 2008, Yoshinori Okamoto, de la Universidad de Meijō en Japón, denunció que el metilparabeno podía causar daños en la piel, daños en el ADN y carcinogénesis al reaccionar con la luz ultravioleta. Y es que el metilparabeno, ese del que se dice que es el menos nocivo por tener el menor potencial estrogénico y que por tanto es el más utilizado de todos los parabenos, se usa mucho como conservante en protectores solares, sustancias que permanecen sobre nuestra piel durante muchas horas y que además están expuestos a la luz solar. Por su parte, Osamu Handa, de la Universidad de Medicina de Kioto, ya había anticipado resultados similares en un estudio publicado en 2006 en el que afirmaba que el metilparabeno podía tener efectos dañinos sobre la piel cuando era expuesto a la luz solar. Según sus investigaciones, el efecto combinado del metilparabeno con la exposición a los rayos ultravioleta del sol incrementaba significativamente, entre otras cosas, la muerte celular y el estrés oxidativo.
Dicho esto, y habida cuenta de la enorme cantidad de problemas vinculados con los parabenos, quizá te estés preguntando si todos estos problemas también te afectan a ti. Y la verdad es que la respuesta es bastante contundente. Sí, te afectan a ti, me afectan a mí, y en realidad nos afectan a todos. Evidentemente a unos más que a otros, pero en última instancia a todos nosotros. Para que os hagáis una idea, se estima que la práctica totalidad de los humanos tenemos parabenos en nuestro organismo. Sin ir más lejos, en 2010 se hizo público un estudio elaborado por el equipo de investigación de Antonia Calafat, del Centro de Prevención y Control de Enfermedades de Atlanta, en los Estados Unidos, en el que se analizaron 2.548 muestras de orina de un conjunto representativo de la población. Y para que veáis hasta qué nivel estamos expuestos, se detectó metilparabeno en el 99,1% de las muestras, propilparabeno en el 92,7%, butilparabeno en el 47% y etilparabeno en el 42,4%, siendo especialmente significativas las concentraciones de metil y propilparabeno. Sin embargo, evidentemente no todos estamos expuestos a las mismas concentraciones. La principal diferencia de unos individuos a otros está muy íntimamente relacionado con sus hábitos de consumo. Evidentemente, como te podrás imaginar, aquellos que hacen un uso abusivo de productos que incorporan parabenos tienden a tener mayores niveles de parabenos en el cuerpo. Por tanto, es fácil imaginar que las mujeres adultas serán las que estén expuestas a mayores niveles de parabenos, básicamente porque son el conjunto de la población que hace un uso mayor y más continuado de productos cosméticos. Y también es fácil imaginar que presentarán mayores concentraciones de metilparabeno y propilparabeno, por cuanto, como ya hemos visto, son los dos parabenos más utilizados en formulaciones cosméticas. Y para corroborar esto, podemos remitirnos de nuevo a los estudios de Calafat. Como podéis ver en estos dos gráficos, extraídos de sus informes, las mujeres presentan una mayor concentración de parabenos en la orina que los hombres para todos los grupos de edad. De hecho, unas 3 veces más de metilparabeno y 4 veces más de propilparabeno. Esto es algo lógico, ya que a los geles, champús o desodorantes se suman cosméticos y productos de belleza en general. Por otra parte, también vemos que los niños pequeños de entre 6 y 11 años presentan concentraciones más bajas, algo también lógico si tenemos en cuenta que su exposición a fármacos, productos de belleza y cosméticos es menor. Sin embargo, tal y como ha ocurrido tantas y otras veces en este y otros sectores, la industria cosmética, en un intento de multiplicar sus mercados, está fomentando la venta de productos cosméticos no solo entre los hombres, sino también entre los más pequeños. Con lo cual, es fácil imaginar que con el paso del tiempo, si estas sustancias no son prohibidas, estas gráficas tendrán a igualarse entre los diferentes sexos y grupos de edad en los niveles más altos. En mi opinión, y de hecho en la de muchos investigadores y algunos organismos internacionales, todo esto es bastante alarmante. Sin embargo, el vasto poder económico de la industria cosmética ha logrado generar un aura de duda en torno a todas estas acusaciones. Como era de esperar, porque siempre ocurre lo mismo, da exactamente igual de qué sustancia estemos hablando, los fabricantes elaboran un argumentario aparentemente fundamentado, alabando las bondades de las sustancias que fabrican y ridiculizando, o en el mejor de los casos desmintiendo, todos los estudios que alertan sobre su peligrosidad. Y como era de esperar, con los parabenos ocurre exactamente lo mismo. Encontramos lo que ya denominamos como argumentos falaces en el vídeo del glutamato monosódico, que si no habéis visto os recomiendo que lo veáis. Es decir, afirmaciones aparentemente ciertas, pero que se fundamentan en hipótesis erróneas y que por tanto conducen a conclusiones erróneas. Y lo peor de todo es que esto se hace de manera intencionada. No es desconocimiento, son falta de escrúpulos. Por eso vamos a exponer los argumentos de los fabricantes y los vamos a desmenuzar para desmentirlos uno por uno. Y es que las mentiras vertidas por la industria son tantas y tan variadas que desmentirlas todas nos llevaría días, sobre todo porque cada vez que se desmiente alguno de sus argumentos, se sacan otro de la chistera, el cual es en muchas ocasiones más inverosímil que el anterior. De hecho, es fácil encontrar este tipo de versiones en las páginas web de muchos y renombrados fabricantes de cosméticos y en páginas financiadas por poderosos grupos de lobbies de la industria cosmética. Sin ir más lejos, el Personal Care Products Council, que representa más de 600 empresas con intereses en las industrias de los productos cosméticos y de cuidado personal, patrocina webs como cosmeticsinfo.org, donde podéis encontrar este tipo de, a mi juicio, propaganda barata. Por eso, lo que vamos a hacer es desmontar uno por uno los argumentos que utilizan este tipo de organizaciones. Y para ello vamos a empezar por el metabolismo de los parabenos, ya que los fabricantes basan la mayor parte de su argumentario en una exposición falsa del metabolismo de estas sustancias. Como os decía, la forma en que los parabenos son metabolizados y la forma en que nuestro organismo los gestiona se ha convertido en la mayor de todas las mentiras. Básicamente porque aglutina en uno solo un montón de argumentos maliciosamente manipulados para confundirnos. Como siempre, existen dos versiones de la historia. Por un lado, la versión de los fabricantes, en la que todo es idílico y limpio, y por otro lado, la realidad, científicamente fundamentada y no tan agradable. En primer lugar, es fundamental saber que principalmente existen dos vías de entrada de los parabenos en el cuerpo.
la oral, principalmente a través de alimentos y fármacos que incorporan parabenos, y la tópica debido a la penetración de los productos que usamos sobre nuestra piel, principalmente cosméticos y productos de higiene diaria. Se podría argumentar que también existen otras vías, como por ejemplo la respiratoria, pero en este caso representan cantidades extremadamente bajas en comparación con las otras dos y por ello las vamos a obviar. En cualquier caso, para no complicar mucho las cosas, en este vídeo nos vamos a centrar en la vía tópica. En el vídeo sobre los parabenos alimentarios podréis ver el proceso explicado desde la perspectiva digestiva. Como os decía, los fabricantes nos muestran su versión simplista y de cuento de hadas de todo el proceso. Básicamente, según ellos, cuando untamos productos que contienen parabenos en nuestra piel, la mayor parte de ellos se quedan en la superficie y una pequeñísima cantidad la atraviesan. Estos parabenos que penetran a través de la piel son, según ellos, totalmente metabolizados por una serie de esterasas presentes en la piel que los transforman en ácido parahidroxibenzoico, un metabolito, de nuevo según ellos, inocuo. Ese ácido parahidroxibenzoico será conducido por el torrente sanguíneo hacia el riñón, que lo excretará en la orina en un proceso rápido, limpio e inocuo. Sin embargo, como os decía, las cosas no son tan simples. Los parabenos que untamos en nuestra piel, y ya veremos esto con mayor detalle después, penetran en nuestro cuerpo en porcentajes muy superiores a los indicados por los fabricantes. En cualquier caso, una parte de los parabenos que untamos sobre nuestra piel son parcialmente metabolizados por 4-carboxilesterasas que se encuentran en la piel y en la grasa subcutánea. Estas esterasas hidrolizan o descomponen los parabenos en ácido parahidroxibenzoico y sus respectivas cadenas del grupo alquilo. Concretamente, las carboxilesterasas localizadas en los queratinocitos, es decir, en la parte más externa de la piel, se encargan principalmente de los parabenos de cadenas largas, mientras que las localizadas en la grasa subcutánea se encargan principalmente de los parabenos de cadenas cortas. Sin embargo, a diferencia de lo que los fabricantes se empeñan en repetir, ni el ácido parahidroxibenzoico es inocuo, ni todos los parabenos son metabolizados en ácido parahidroxibenzoico. El problema es que cuando los parabenos atraviesan nuestra piel, una parte de ellos es hidrolizada, como ya hemos visto, y otra no. Las causas pueden ser muy diversas, desde la incorporación de potenciadores de la penetrabilidad en las formulaciones cosméticas, ya veremos qué sustancias se usan y por qué un poquito más tarde, hasta por daños en la piel, ya sea por heridas o por irritaciones. En cualquiera de los casos, el ácido parahidroxibenzoico, que como ya veremos ni mucho menos es un metabolito inocuo, como los parabenos sin metabolizar, van a pasar al torrente sanguíneo a través de los vasos capilares sanguíneos y los vasos linfáticos de la dermis. Una vez allí, van a ser transportados por todo el torrente sanguíneo, pudiendo llegar a cualquier parte del cuerpo. Además, dado que se trata de sustancias liposolubles, estos tóxicos pueden abandonar la circulación sanguínea y entrar en otros tejidos, principalmente el tejido graso y el tejido nervioso, donde tal y como demostraremos después, se pueden bioacumular. En cualquier caso, estas sustancias activas van a estar circulando por nuestro cuerpo durante horas, por no decir días, meses y años, debido a la exposición crónica a la que estamos sometidos, hasta que nuestro hígado y riñón hagan su función depurativa y nos ayuden a eliminarlos del cuerpo. Y es aquí precisamente donde entran en juego las enzimas hepáticas, que son el mecanismo que usa el cuerpo para eliminar este tipo de sustancias. Porque como te podrás imaginar, el cuerpo trata este tipo de sustancias como lo que son, agentes tóxicos con potencial estrogénico que requieren ser expulsados del cuerpo a la mayor brevedad posible. Como ya hemos comentado, los parabenos son en mayor o menor medida sustancias liposolubles, y por tanto sustancias difíciles de excretar del cuerpo que tienden a acumularse en los tejidos grasos. Por tanto, para poder ser eliminados del cuerpo deben transformarse en sustancias hidrosolubles, ya que de este modo podrán ser excretados principalmente a través de la orina y en menor medida a través del sudor. Y es aquí donde entran en juego las reacciones de conjugación gracias a la acción de las enzimas sulfotransferasa y UDP-glucuroniltransferasa. Las sulfotransferasas realizan lo que se conoce como reacciones de sulfatación, en las que conjugan estos xenobióticos con sulfato, y las UDP-glucuroniltransferasas realizan la conjugación con ácido glucurónico. En cualquiera de los dos casos se obtienen moléculas más hidrosolubles y por tanto más fácilmente eliminables del cuerpo a través de la orina. Sin embargo, bien es sabido que no todos somos capaces de eliminar los tóxicos a la misma velocidad. Hay quien los elimina rápido, pero también hay quien los elimina más lentamente, los conocidos como metabolizadores lentos, que se estima representan al 10% de la población y cuya lenta metabolización hace que estén expuestos a mayores niveles de toxicidad. Además, ni siquiera una rápida metabolización implica una depuración completa. Los motivos pueden ser muy variados, desde una saturación de los mecanismos depurativos a las características inhibitorias de los parabenos sobre las enzimas sulfotransferasas, algo que demostraremos más adelante. En cualquier caso, la detección de parabenos sin metabolizar en tejidos tumorales y en la orina corroboran que la metabolización, a diferencia de lo que dicen los fabricantes, ni es completa ni es perfecta. Al fin y al cabo debes pensar que los sistemas depurativos del cuerpo son como una cadena de montaje a la que van llegando piezas una detrás de otra que deben ser ensambladas. Si se nos acaban los tornillos, o en nuestro caso las enzimas conjugadoras, o si somos metabolizadores lentos incapaces de ensamblar las piezas lo suficientemente rápido,
O incluso si usamos sustancias como los parabenos, que inhiben a las sulfotransferasas y por tanto, en nuestra analogía, inutilizan algunos de los tornillos que tenemos disponibles, la cadena no funcionará adecuadamente y los tóxicos, en nuestro caso las piezas, empezarán a acumularse. Piezas que deberían estar fuera de la cadena ya que son altamente contaminantes. Por otra parte, los fabricantes ni siquiera mencionan que durante todo este proceso se produce un gran estrés oxidativo, se liberan grandes cantidades de radicales libres, se consumen grandes reservas de ácido glucurónico y sulfato, limitando por tanto su disponibilidad para la depuración de otros tóxicos, y se incrementa el ritmo de trabajo de órganos como los riñones o el hígado, que recortarán así su vida útil. En definidas cuentas, la realidad es mucho más compleja de lo que los fabricantes nos venden. Los fabricantes repiten como si fueran loros que no debemos preocuparnos por el uso de los parabenos, ya que su potencial efecto estrogénico es muy pequeño. Para ello tratan de agarrarse a una aparente incongruencia existente en el estudio de Rowledge, aquel que vimos al principio del vídeo. Cuando en 1998 Edwin Rowledge denunció el potencial efecto estrogénico de los parabenos y mostró su preocupación debido a la exposición a la que estábamos expuestos, también dejó claro que su actividad era de entre 10.000 y 100.000 veces inferior a la del 17-beta-estradiol, que es un estrógeno naturalmente presente en nuestro cuerpo. Si uno mantiene un razonamiento estándar, ante semejantes datos se puede llegar a pensar que se trata de sustancias prácticamente inocuas. Y de hecho, los fabricantes se han agarrado a esta afirmación como un clavo ardiendo y no han parado de repetirla desde entonces con la esperanza de que la repetición y la falta de información la transformaran en una verdad irrefutable. Sin embargo, los fabricantes, a mala fe, pasan por alto algo que no es nuevo y que se sabe desde hace ya un montón de años, y que de hecho fue denunciado en el año 2002 por Nissanka Rajapakse y sus colaboradores del Centro de Toxicología de Londres, en el Reino Unido. En su estudio sobre los efectos combinados de diferentes senoestrógenos, entre los que se encontraba, como no, un parabeno, concretamente el benzilparabeno, declararon lo siguiente, y cito textualmente: la baja potencia de muchos productos químicos estrogénicos artificiales, llamados senoestrógenos, ha sido utilizado para sugerir que los riesgos derivados de la exposición a sustancias químicas individuales son insignificantes. Otro argumento utilizado para desestimar las preocupaciones de efectos sobre la salud es que los estrógenos esteroideos endógenos son demasiado potentes para los senoestrógenos como para contribuir de manera significativa a los efectos estrogénicos. Hemos probado estas ideas experimentalmente mediante la evaluación de la capacidad de una combinación de 11 senoestrógenos de afectar las acciones del 17-beta-estradiol. Cabe destacar que cada senoestrógeno estuvo presente en un nivel muy por debajo de su concentración sin efectos observados. El efecto aditivo combinado de los 11 senoestrógenos condujo a un incremento dramático de la acción de la hormona, incluso cuando cada agente individualmente estaba presente por debajo de su concentración sin efectos observados. Nuestros resultados muestran que ni siquiera los niveles por debajo de las concentraciones sin efectos observados de senoestrógenos pueden considerarse sin efectos sobre los estrógenos esteroideos potentes cuando actúan conjuntamente con un gran número de sustancias químicas que actúan de manera similar. Las posibles respuestas humanas y de la fauna inducidas por efectos aditivos de combinación de senoestrógenos merecen seria consideración. Es decir, el problema no es ya que estas sustancias tengan efectos senoestrogénicos, sino que tienen la capacidad de potenciar enormemente los efectos estrogénicos de las hormonas naturalmente presentes en nuestro organismo. Como se dice en el propio estudio, y vuelvo a citar textualmente, quizá el hallazgo más significativo de nuestro estudio es la demostración de que un gran número de senoestrógenos débiles son capaces de modular significativamente los efectos del potente estrógeno esteroideo 17-beta-estradiol. Esta modulación sucedía incluso cuando cada senoestrógeno individualmente estaba presente a niveles que no inducían efectos mesurables. De hecho, de este estudio se desprenden conclusiones llamativas, conclusiones que invalidan ellas solas todo el argumentario de los fabricantes. Conclusiones como que los efectos biológicos de los senoestrógenos no pueden ser desestimados como insignificantes únicamente sobre la base de su baja potencia en comparación con esteroides estrógenos como el estradiol, debido a la enorme cantidad de senoestrógenos a las que estamos expuestos, el conocido como efecto cóctel. O como que no tiene sentido estudiar los senoestrógenos de forma aislada, ya que los senoestrógenos en combinación tienen un efecto multiplicativo y no solo aditivo como cabría esperar. Por otra parte, otro estudio que viene a avalar este planteamiento es el publicado en 2007 por Prusakewicz, en el que se evidencia que los parabenos inhiben la acción de las sulfotransferasas presentes en la piel, elevando los niveles de estrógenos, pudiendo por tanto estar detrás de los beneficios de muchos cosméticos y fármacos antiedad. Las sulfotransferasas, como vimos anteriormente, son enzimas que entre otras cosas se encargan de conjugar sulfatos con ciertas moléculas liposolubles que desean ser eliminadas. La conjugación permite al cuerpo transformar estas moléculas en hidrosolubles, lo cual facilita su expulsión a través de la orina y el sudor. El problema es que las sulfotransferasas también se encargan de la gestión de ciertos estrógenos naturales como el estradiol.
La inhibición de estas sulfotransferasas eleva por tanto los niveles de estrógenos en el cuerpo, no solo favoreciendo esos efectos antiedad, sino también incrementando el riesgo de padecer, entre otras cosas, diversos tipos de cáncer. Por tanto, este argumento creo que está de sobra desmentido. Y muy íntimamente relacionado con este argumento está el que viene a continuación. Como os decía, un argumento muy relacionado con el anterior es el que usan para declarar que los parabenos se usan muy por debajo del nivel al que no producen efectos observables y que por tanto no debemos preocuparnos. Como ya hemos visto, el estudio de Rajapakse directamente echa por tierra este argumento, pero vamos a ir un paso más allá y vamos a usar otro razonamiento igualmente válido para desmontarlo. El problema es que este argumento no es aplicable a los parabenos en particular y de hecho no es aplicable a ningún disruptor endocrino en general. Este argumento choca frontalmente con algo que se sabe desde hace ya bastante tiempo y que de hecho está ampliamente reconocido internacionalmente, incluso por la propia OMS. Y es que los disruptores endocrinos presentan lo que se ha venido a denominar como curvas no monotónicas. Es decir, que sus curvas dosis-respuesta no son lineales y que por tanto no se pueden extrapolar los efectos de estas sustancias a dosis bajas basándose en los efectos a dosis elevadas. El problema es que cuando se establecen los niveles de seguridad para sustancias como los parabenos, se sigue el siguiente procedimiento. En primer lugar, se elabora una curva dosis-respuesta. Para ello, se establecen 4 o 5 dosis de referencia y se realizan experimentos para detectar los posibles efectos a cada una de esas dosis. Posteriormente, se detecta el nivel al cual no se observan efectos adversos, también conocido como no a él, y finalmente, a partir de ese dato, se divide dicho nivel, por lo que se denominan factores de seguridad, para establecer el nivel autorizado de uso o dosis segura de esa sustancia. Evidentemente, esto deja fuera multitud de interrogantes que ya hemos criticado en muchas otras ocasiones, como por ejemplo el periodo de referencia para detectar los efectos adversos. Porque evidentemente no es lo mismo un estudio a 30, 60 o 90 días que un estudio a largo plazo de pongamos 10, 20 o 30 años. Pero lo que aquí criticamos es la metodología para establecer la dosis segura. El problema es que el establecimiento de la dosis segura se basa en la suposición de que las curvas dosis-respuesta son lineales. Sin embargo, dichas curvas no siempre son lineales, y esto está perfectamente explicado en el estudio elaborado por Laura Vandenberg y su equipo de investigación y publicado en la prestigiosa revista Endocrine Reviews de la Endocrine Society en el año 2012. Como bien dice la doctora Vandenberg, la declaración "la dosis hace el veneno" no es aplicable para este tipo de sustancias. Y es que tradicionalmente se ha supuesto que la relación dosis-respuesta seguía una de estas dos relaciones que veis en pantalla, relaciones lineales, de las que se puede llegar a deducir los efectos a una determinada dosis y por tanto los efectos a partir de los cuales una sustancia no produce respuesta alguna. Sin embargo, los disruptores endocrinos presentan curvas no monotónicas, en las que las respuestas a dosis elevadas no pueden ser extrapoladas a dosis bajas, curvas como las que podéis ver en pantalla. De modo que se puede llegar a situaciones tan absurdas como esta, en la que se establece una dosis de seguridad a partir de la cual no se observan efectos, sin tener en cuenta que a dosis inferiores puede producir respuestas superiores. Por tanto, como se concluye en el propio estudio de Vandenberg, no se pueden establecer dosis seguras para los disruptores endocrinos, ya que es posible que en el intervalo en el que se hacen los estudios se observe un comportamiento lineal, mientras que a otras dosis el comportamiento no sea lineal o se produzcan solapamientos con otras hormonas. Esto puede llevarnos a paradojas como que dependiendo de en qué franja de exposición y sobre qué individuos se examina una sustancia, se extraigan conclusiones completamente contradictorias. Por tanto, no es lo mismo extraer conclusiones de la seguridad de una sustancia suponiendo que su curva dosis-respuesta es esta o esta otra, sin llegar a imaginar que todas ellas pertenecen a la misma sustancia. Por tanto, de este estudio se extrae la que quizás sea la conclusión más importante de todo este vídeo, y es que desde el primer momento en el que una sustancia es calificada como disruptora endocrina, aplicando el principio de prudencia, debería ser retirada del mercado. Para los disruptores endocrinos no existen dosis seguras. Los fabricantes dicen que la penetrabilidad de los parabenos a través de la piel es muy pequeña. De hecho, este es el argumento moderno, porque antiguamente incluso defendían que no penetraban en la piel. Sin embargo, ante las fuertes evidencias, han cambiado su argumentario y ahora sí dicen eso de muy poca penetrabilidad. Actualmente defienden que la mayor parte de los parabenos se quedan sobre la superficie de la piel y nunca llegan a penetrar en el organismo. Sin embargo, contrariamente a lo que pretenden hacernos creer, esto no implica que la exposición por esta vía sea despreciable. De hecho, algunos estudios calculan que aproximadamente el 80% de la dosis de parabenos a las que estamos expuestos se absorbe a través de la piel. Sin embargo, lo que hay que entender es que no se trata de una permeabilidad lineal, todo depende de las circunstancias. Debes saber que cuando usamos productos que contienen parabenos sobre nuestra piel, una parte de esos parabenos se queda en la superficie y otra es absorbida.
Existen diversos factores que favorecen la penetración de los parabenos a través de la piel, pero básicamente los más importantes son tres: el tiempo de exposición, el uso de potenciadores de la penetrabilidad y el estado de nuestra piel. Evidentemente, cuanto más tiempo permanezcan estos productos sobre nuestra piel, más tiempo estamos expuestos a ellos y por tanto, más cantidad de parabenos absorbemos. Por tanto, serán mucho peores los parabenos presentes en productos que no podemos aclarar de nuestro cuerpo, como por ejemplo los parabenos presentes en cremas hidratantes, desodorantes o protectores solares, que pueden permanecer sobre nuestra piel durante muchas horas, que aquellos que aclaramos más rápidamente, como es el caso por ejemplo de los parabenos presentes en champús o geles de baño. Evidentemente, al problema del tiempo de exposición debemos añadir el de su penetrabilidad. Ya hemos comentado que los parabenos tienen la peculiaridad de atravesar nuestra barrera cutánea, siendo su penetrabilidad mayor cuanto mayor es la longitud de su cadena. No contentos con esto, los fabricantes suelen incorporar en sus formulaciones productos como el etanol o el polietilenglicol, también conocido como PEG. Podéis verlos en prácticamente cualquier producto de uso cutáneo. Estas sustancias, que los fabricantes usan principalmente para favorecer la penetrabilidad de los compuestos activos que venden, también favorecen la penetración de sustancias no deseadas, sustancias como los parabenos. Y por supuesto, el estado de nuestra piel juega un papel fundamental. Nuestra piel es un órgano que, entre otras cosas, sirve de barrera protectora contra los productos tóxicos que nos rodean. De hecho, en la piel existen numerosas enzimas que se encargan de, por decirlo de alguna forma, descomponer ciertos tóxicos para que no sean tan dañinos en nuestro organismo. En el caso de los parabenos se han identificado 4 carboxilesterasas encargadas de su hidrolización. Si la piel está en mal estado, ya sea porque existe una herida o porque está irritada, esta barrera no va a ser eficaz y los parabenos van a alcanzar más fácilmente el torrente sanguíneo en su forma activa, es decir, en su forma más perjudicial. De hecho, esta es la razón por la que productos que contienen ciertos parabenos, destinados a niños pequeños, tienen la obligatoriedad de incorporar el mensaje "no utilizar en la zona del pañal". La irritación de la piel en esa zona favorecería la penetración de los parabenos. En cualquier caso, ya veremos más adelante por qué este tipo de mensajes no son suficientes. En la misma línea, por ejemplo, el uso de cuchillas para la depilación o el afeitado pueden irritar la piel en un momento en el que la piel está impregnada de estos contaminantes, compensando el bajo tiempo de exposición con una barrera cutánea deteriorada. Por tanto, en mi opinión, ni mucho menos se puede hablar de baja penetrabilidad. Una de las afirmaciones que más repiten los fabricantes es que los parabenos se eliminan rápidamente del cuerpo. Para ello se apoyan en ciertos estudios que establecen que la mayor parte de los parabenos se eliminan en las 24 horas posteriores a su exposición. ¿Pero por qué es importante para los fabricantes que pensemos que los parabenos son eliminados rápidamente de nuestro organismo? Pues muy sencillo, porque dado que se trata de sustancias reconocidas como disruptoras endocrinas, cuanto mayor es el tiempo que permanecen en nuestro cuerpo, mayores son las probabilidades de que produzcan daños. El problema con esta afirmación es que es parcialmente cierta. Y digo parcialmente porque es cierto que una parte de los parabenos que entran en nuestro organismo, y fíjate que digo una parte y no todos, son eliminados rápidamente. Pero lo que los fabricantes no nos dicen, pero evidentemente sí saben, es que la exposición crónica a la que estamos sometidos compensa con creces la rápida eliminación de la que nos hablan. Ten en cuenta que los parabenos se usan en productos de higiene diaria, de modo que aunque se eliminasen rápidamente, con la misma rapidez estarían entrando nuevas dosis. Es decir, que tan pronto eliminamos un parabeno del cuerpo, están entrando nuevas dosis al organismo, saturando los mecanismos de eliminación y favoreciendo su bioacumulación en tejidos grasos y en tejidos cancerosos. Y esto fue precisamente lo que denunciaron en el año 2010 Sandanger y su equipo de investigación del Instituto Noruego para la Investigación del Aire, cuando afirmaron que en el uso continuo de productos con parabenos sobre la piel mantenía elevados los niveles de parabenos en el organismo a pesar de su supuesto corto periodo de vida en el cuerpo. Es decir, que ellos creían que la exposición continuada a los parabenos provocaba un efecto acumulativo. Porque desgraciadamente los estudios muchas veces se hacen en entornos controlados donde no se toman en cuenta los efectos a largo plazo, los efectos derivados del uso repetitivo, el efecto combinado con otras fuentes de parabenos e incluso el efecto combinado con otros disruptores endocrinos. En pocas palabras, la supuesta rápida eliminación de los parabenos queda de sobra compensada por la exposición crónica a la que estamos sometidos. Muy relacionado con el argumento anterior es el que usan para afirmar que el 100% de los parabenos que entran en el cuerpo son metabolizados y expulsados a través de la orina. Puede que en los mundos de Yuppie esto sea así, pero en el mundo real esto es una falsedad como la copa de un pino. Si esto fuera cierto, no deberíamos encontrar parabenos sin metabolizar en la orina ni en ninguna otra parte del cuerpo. En todo caso, sus principales metabolitos, como el ácido parahidroxibenzoico. Sin embargo, se han detectado parabenos en su forma libre, es decir, sin metabolizar, en múltiples muestras de tejidos tumorales, en la placenta, en la orina y en la leche materna.
Y para demostrarlo, vamos a referirnos a 3 estudios que evidencian las mentiras de los fabricantes en toda su dimensión. Al primero de ellos ya hicimos referencia anteriormente. Se trata del estudio publicado en 2004 por Philippa Darbre, en el que se evidenció la presencia de parabenos en tejidos tumorales mamarios. Si los parabenos fueran 100% metabolizados como dicen los fabricantes que son, su presencia en tejidos tumorales sería imposible. De hecho, el estudio de Darbre no solo evidencia que su metabolización no es completa, sino que evidencia al mismo tiempo que su eliminación tampoco lo es y que por tanto la bioacumulación es un hecho. En segundo lugar, existen 2 estudios elaborados por Antonia Calafat y sus colaboradores del Centro de Prevención y Control de Enfermedades de Atlanta, en los Estados Unidos, el primero de ellos publicado en el año 2006 y el segundo en el año 2010, que evidencian de una forma bastante clara que la metabolización de los parabenos no es total. Como ya hemos visto, los fabricantes dicen que las esterasas presentes en el tracto digestivo y en la piel hidrolizan todos los parabenos sin ácido parahidroxibenzoico, ácido que luego excretamos en la orina. Sin embargo, como bien queda demostrado en los estudios de Calafat, dicha hidrolización no es completa, ya que se detectan parabenos en la orina en sus formas libres y conjugadas. Concretamente, en el estudio elaborado en 2010, se analizaron 100 muestras de orina en las que se detectó metilparabeno en el 99% de las muestras, propilparabeno en el 96%, butilparabeno en el 69% y etilparabeno en el 58%. Por su parte, en el estudio elaborado en 2010, se tomaron en cuenta 2.548 muestras de orina, extraídas de un conjunto heterogéneo de la población, en las que se detectó metilparabeno en el 99,1% de las muestras, propilparabeno en el 92,7%, butilparabeno en el 47% y etilparabeno en el 42%. Y en tercer lugar, si la metabolización de los parabenos es completa, ¿cómo es posible que se hayan detectado en el cordón umbilical o en la leche materna? Pues muy sencillo, porque su metabolización no es completa. De hecho, en el año 2003, Tsuneisa Makino, del Centro para el Crecimiento y la Reproducción de la Escuela de Medicina de la Universidad de Tokai, en Japón, hizo público su estudio sobre desórdenes en el sistema reproductor femenino causado por distintos disruptores endocrinos, entre los que se encontraban el bisfenol A, los PCBs, los talatos o los parabenos, entre otros, destacando la migración a través de la sangre del metilparabeno que fue detectado en el cordón umbilical y en la leche materna de mujeres embarazadas. Algo completamente imposible si la metabolización fuera tal y como dicen los fabricantes que es. Los fabricantes llevan ya bastantes años aludiendo a la inocuidad de los parabenos, apoyándose en la idea de que estos son metabolizados en ácido parahidroxibenzoico, el cual es, según ellos, inocuo y no tiene poder estrogénico. Sin embargo, aunque los parabenos fueran 100% metabolizados en ácido parahidroxibenzoico, cosa que como ya hemos visto es falso, esto no significa que sus metabolitos sean inocuos. De hecho, ya existen varios estudios que indican todo lo contrario. Por ejemplo, en el año 2005 se publicó en la Journal of Applied Toxicology un estudio titulado Actividad estrogénica del ácido parahidroxibenzoico y del metilparabeno en líneas celulares de cáncer de mama humano, en el que se concluyó que el ácido parahidroxibenzoico puede producir respuestas estrogénicas en células tumorales mamarias similares a las producidas por el metilparabeno. Esta afirmación, apoyada por cierto por la propia Agencia de Protección Medioambiental danesa, echa por tierra la idea ampliamente difundida por los fabricantes e incluso por el propio Comité Científico de la Unión Europea de que el principal metabolito de los parabenos, el ácido parahidroxibenzoico, es inocuo. Si tomamos en cuenta todos los argumentos que acabamos de ver, es decir, si según los fabricantes los parabenos se usan en concentraciones muy pequeñas, prácticamente no penetran en la piel y cuando lo hacen son rápidamente metabolizados y excretados en la orina, y en caso de no serlo nos dicen que su potencial estrogénico es diminuto, es fácil inferir, por tanto, que en caso de estar contaminados con estas sustancias, lo estamos en una concentración tan pequeña que es prácticamente imposible que se produzcan efectos perjudiciales. Sin embargo, si asumiéramos este argumento como cierto, sería bastante complicado explicar los llamativos descubrimientos realizados por la doctora Darbre y publicados en mayo de 2013 por la Journal of Applied Toxicology, en los que se recoge que los parabenos están actualmente presentes en los tejidos mamarios a una concentración suficiente como para estimular la proliferación de células MCF7, que es un tipo de célula cancerosa mamaria. Es decir, que los parabenos son un claro acelerante, incluso a los niveles actualmente presentes en el cuerpo humano, en la proliferación del cáncer de mama. Y no solo eso, sino que además, tal y como vimos anteriormente, incrementan las propiedades migrativas e invasivas de las células cancerosas mamarias. Es decir, que los parabenos favorecen el proceso metastásico, siendo por tanto corresponsables de la principal causa de muerte por cáncer no detectado. Por tanto, esa supuesta baja concentración detectada en los tejidos no es tan baja como para estar tranquilos.
Los fabricantes, en un intento de confundirnos, alegan que la mayor incidencia de cáncer de mama en la zona superior externa del seno, es decir, en la más próxima a las axilas, se debe a la mayor cantidad de tejido epitelial en esa zona y nos dicen que nada tiene que ver con los productos usados en las axilas. Y la verdad es que dicho así suena bastante creíble. Sin embargo, lo bueno que tiene contar con datos históricos sobre la evolución del cáncer de mama es que podemos acudir a ellos y observar los cambios que se han producido en los últimos años para apreciar así las mentiras de las multinacionales en toda su dimensión. Y es esto precisamente lo que hizo la doctora Darbre a raíz de las constantes críticas a sus estudios, cuando en el año 2005, en un estudio que está publicado en la revista Anti-Cancer Research, que de hecho podéis encontrar íntegro en la página web de esta revista, dejó al descubierto lo erróneo del planteamiento de los fabricantes. Lo cierto es que si la afirmación de los fabricantes fuera verdad, el porcentaje de cánceres de mama que se desarrollan en la zona de la axila no debería haber variado a lo largo de los años. Es decir, que si antes esta zona albergaba 30 de cada 100 cánceres de mama, hoy debería seguir albergando un porcentaje equivalente. Sin embargo, esto no sucede así. De hecho, según algunos estudios, en 1926 el 30,9% de los cánceres de mama se desarrollaban en la zona de la axila. A mediados del siglo pasado dicha proporción se había incrementado a aproximadamente el 45% y para el año 1994 algunos estudios la situaban ya por encima del 60%. Ante tal panorama, la doctora Darbre analizó los datos relativos a diferentes zonas del Reino Unido a fin de tener datos concretos de una única zona geográfica y contrastar si existía una evolución temporal. Y tal y como ella anticipó, desde 1980 hasta el año 2000 se ha observado una evolución ascendente y consistente. Por ejemplo, en Escocia, en 1980, el 38,3% de los cánceres de mama se centraban en ese área, mientras que en el año 2001 ese porcentaje se había incrementado al 54,7%, un incremento muy significativo. Además, la proporción de cáncer en la zona superior externa era mayor en el grupo de edad más joven, es decir, para personas de menos de 49 años. Curiosamente, el grupo que hace un uso más intensivo de productos cosméticos. Sin embargo, el problema no solo se circunscribe a los términos relativos, también debemos observar las evoluciones en términos absolutos, porque la verdad es que resulta bastante chocante que vivamos en un mundo tecnológicamente más avanzado, en el que uno podría esperar ciertas mejorías en las tendencias del cáncer, y sin embargo se observe todo lo contrario. Este gráfico que veis en pantalla muestra la evolución de la incidencia de cáncer de mama por cada 100.000 habitantes a lo largo de los últimos 40 años para diferentes países. Son datos procedentes de la Organización Mundial de la Salud. Qué curioso, ¿verdad? Uno podría pensar que en un mundo en el que supuestamente los organismos internacionales como la EFSA, la FDA o la OMS velan cada vez más por nuestros intereses, las tasas de cáncer deberían haber decrecido. Sin embargo, a pesar de que supuestamente cada año los controles son mayores y más exhaustivos, las tasas no solo no han disminuido, sino que se han incrementado. ¿Cómo es posible que hayamos visto incrementos superiores al 100%? Pues muy buena pregunta, y la verdad es que la explicación es muy sencilla. Simplemente uno debe hacerse las preguntas adecuadas. Y la pregunta más evidente es, ¿a quién beneficia esta situación? Exacto, a todas esas empresas que hacen montañas de dinero tratando enfermedades y vendiéndonos medicamentos. El objetivo de la industria no es eliminar el cáncer, es crearlo y luego cronificarlo, porque cronificando las enfermedades se multiplican los beneficios de las empresas, ya que se generan ventas a lo largo de toda la vida de los pacientes. Y para que veáis que no os miento, aquí atrás os dejo otro bonito gráfico que muestra el gasto farmacéutico por habitante a lo largo de los últimos 40 años para diferentes países. Os repito que son datos de la Organización Mundial de la Salud. Es fácil darse cuenta que cuanto peor es la salud de las personas, más grandes y más jugosos son los beneficios de las multinacionales farmacéuticas. Otro argumento que utilizan mucho es decir que los parabenos son considerados seguros por muchos organismos internacionales, pasando por alto algo que está implícito en este mismo argumento, y es que no todos los organismos de seguridad los consideran seguros. Es pues un argumento parcialista que únicamente hace mención a lo que ellos quieren que parezca, que los parabenos son inocuos y que así lo corroboran las agencias de seguridad competentes. Sin embargo, aunque de momento ciertos organismos internacionales aún consideren seguros algunos parabenos, y me permito subrayar eso de algunos, lo cierto es que no paran de acotar sus límites de uso. Además, la unanimidad no es total y de hecho hay organismos que no los consideran seguros, como por ejemplo la Agencia de Protección Medioambiental danesa. Por otra parte, y ya veremos por qué cuando hablemos sobre los límites de uso de estas sustancias, hay organismos cuya opinión directamente no sirve para nada, como es el caso de la FDA americana. Sin embargo, incluso dejando esto de lado, lo que sí quiero aclarar es que, como os podréis imaginar, este es un argumento con trampa, ya que se trata del clásico argumento cíclico. Básicamente porque tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea y en Japón, la mayor parte de los estudios que se presentan para evaluar estas sustancias son presentados y por tanto financiados por los fabricantes de estas mismas sustancias.
Para que os hagáis una idea, actualmente se comercializan en la Unión Europea aproximadamente 145.000 sustancias químicas diferentes, entre las que, como os podréis imaginar, se encuentran los parabenos. Realizar los pertinentes controles de seguridad sobre esta enorme cantidad de sustancias requiere una cantidad enorme de recursos con los que no cuentan los organismos públicos, que son los únicos que podrían llevar a cabo investigaciones imparciales y objetivas. En su lugar, se permite que los fabricantes de estas sustancias presenten los estudios que supuestamente avalan su seguridad. Estudios que ellos mismos financian y que por tanto controlan, lo que en mi opinión representa un flagrante conflicto de intereses e invalida todas las posibles conclusiones que se extraigan de ellos. Es fácil intuir que presionar a un laboratorio privado con quitarle la financiación o no solicitarle futuros trabajos es una presión suficiente como para que ese laboratorio no se arriesgue a publicar los estudios que pueden perjudicar a su cliente. Quizá un modo de proceder más adecuado sería realizar los pertinentes controles de seguridad en laboratorios y universidades públicas, cuya supervivencia no dependerá de las presiones de aquellos que cuentan con intereses económicos en las sustancias objeto de investigación y obligar a los fabricantes a costearlos independientemente de sus resultados. Pero esto es otro tema de debate que ya abordaremos en otra ocasión. En cualquier caso, lo que quiero que quede claro es que gran parte de los estudios que se utilizan para evaluar la seguridad de estas sustancias son financiados por los propios fabricantes, que no hacen sino vender las bondades de los venenos que fabrican. Y aunque ciertos investigadores al servicio de los organismos reguladores puedan tener buenas intenciones, sus esfuerzos quedan en la mayoría de las ocasiones eclipsados por los que en última instancia toman las decisiones regulatorias, es decir, personas que se encuentran mucho más arriba en la escala decisiva y que son mucho más corruptibles. Personas sobre las que actúan los llamados grupos de presión o lobbies, que no hacen sino aprovecharse de la corruptibilidad de aquellos que supuestamente velan por nuestros intereses, estableciendo normativas laxas o dando largas a temas que deberían haberse zanjado hace ya más de 20 años. Además, existe otro problema de fondo relativo al procedimiento que se sigue al evaluar este tipo de sustancias. Cuando estas sustancias van a ser registradas, se realizan una serie de controles sobre ellas que presentan una serie de carencias muy significativas. En primer lugar, las dosis diarias admisibles son establecidas de forma individual, es decir, como si estuviéramos expuestos únicamente a la sustancia objeto de estudio, despreciando lo que se conoce como el efecto cóctel, que tal y como vimos hace un ratito, implica que sustancias como los parabenos pueden actuar sinérgicamente con otros contaminantes presentes en nuestro cuerpo, produciendo efectos multiplicativos. Y en segundo lugar, los estudios son realizados durante unos pocos días y en el mejor de los casos unas pocas semanas. Sin embargo, como bien subrayó la propia OMS en 2012 en su informe sobre los disruptores endocrinos, los efectos de la exposición a los disruptores endocrinos pueden manifestarse muchas décadas después de la exposición a estas sustancias. De hecho, algunos disruptores endocrinos producen efectos tan a largo plazo que pueden cruzar generaciones, afectándote no solo a ti, sino también a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Por tanto, dadas las fallas en los actuales sistemas regulativos, que en mi opinión son más deliberadas que casuales, aludir al beneplácito de los organismos reguladores es en mi opinión más un ejercicio de tranquilidad que de seguridad real. Y para terminar, permitidme que os presente el argumento más gracioso de todos. La verdad es que cada vez que lo oigo me parto de risa. Al fin y al cabo, la industria cosmética también tiene sentido del humor. Y es que los fabricantes no paran de repetir que los parabenos están presentes naturalmente en algunas frutas y hortalizas como los arándanos o las zanahorias. Evidentemente, establecer una asociación entre los parabenos y las frutas es algo que conviene, y mucho de hecho, a los fabricantes. De esta forma incluso parece que nos venden productos ecológicos. Sin embargo, como bien dice la doctora Philippa Darbre, no existen evidencias de que los parabenos estén presentes naturalmente en algunas frutas y hortalizas. De hecho, prácticamente todos los estudios que han hablado al respecto describen ácido parahidroxibenzoico, pero no parabenos propiamente dichos. Además, los únicos dos estudios que sí han hablado de la existencia de parabenos muestran serias dudas sobre el origen de esos parabenos, ya que se sospecha que podrían haber sido pulverizados por las cadenas distribuidoras de alimentación. Recuerda que los parabenos son legales como conservantes alimentarios bajo los números E214 a E219. Por tanto, no sería de extrañar que se hubieran podido pulverizar sobre las frutas para incrementar su tiempo de conservación. Dicho esto, aunque nos pusiéramos en el peor de los casos y efectivamente finalmente se demostrase que algunas frutas presentan pequeñas concentraciones de parabenos, creo que estaría completamente fuera de lugar inferir de ello que se trata de sustancias muy comunes y más aún equiparar su nivel de exposición con el de los productos cosméticos. Además, quizá fuera más una recomendación a la moderación del consumo de ciertos alimentos que un justificante de la salubridad de los parabenos. Ya sabéis que no todo es recomendable comerlo, aunque venga de la naturaleza. Las hojas de la patata son tóxicas, existen setas venenosas y una enorme cantidad de alimentos que no podemos comer. De modo que agarrarse a que se encuentra en la naturaleza para arguir que es bueno o que por lo menos no es perjudicial es un poco chocante. La cuestión es si estas sustancias, la enorme exposición a ellas y las enormes dosis a las que estamos expuestos son aceptables o no. Una exposición esporádica en el tiempo y de baja concentración a un producto con parabenos es muy poco probable que produzca una afección.
Pero la exposición continua, que es a la que estamos expuestos con el uso de ciertos productos, es algo muy diferente. Lo mismo sucede con los rayos X, las radiaciones de móviles y un largo etcétera. La vida, al fin y al cabo, es como una ruleta rusa en la que al final vamos a acabar todos muertos. Pero es nuestra elección decidir si deseamos meter más balas en la recámara o no. Cada día que usamos productos con parabenos u otras sustancias tóxicas similares, estamos metiendo una bala más en la recámara. En fin, visto lo visto, quizá os sorprenda saber que estas sustancias siguen siendo legales. Por eso, a continuación, vamos a analizar un poco en detalle la normativa actual. Como os podréis imaginar, el tema de la normativa es como siempre un tanto peculiar. Y digo peculiar porque todos sabemos cómo funciona el tema. Ya sabéis que aquellos que supuestamente deberían velar por nuestros intereses, velan más bien por los intereses de aquellos que les financian, y que cuando se legisla tiran más 2 euros que 2 carretas. Vamos, que nuestra salud está en venta. Por eso no es de extrañar que cuando se está pensando en legislar sobre una determinada sustancia, los fabricantes inviertan millones en ayudar a decidir a los legisladores. De hecho, es curioso como algunos organismos, como el Personal Care Products Council, que agrupa más de 600 empresas del sector cosmético, han incrementado sus aportaciones a campañas de lobby en los últimos años. Años en los que precisamente los parabenos han estado en el ojo del huracán y la actividad legislativa ha sido un poquito más intensa. Concretamente, aquí tenéis uno de esos bonitos gráficos que tanto me gusta presentaros. En este caso, el Center for Responsive Politics nos muestra el gasto en lobby del Personal Care Products Council en los Estados Unidos. Es curioso como desde que se ha empezado a difundir el movimiento antiparabenos, el gasto en manipulación política, eso que llaman lobby, se ha disparado. Por cierto, si queréis saber qué es el lobby, os recomiendo que veáis el vídeo que hicimos hace algún tiempo sobre este tema. Es una buena forma de entender muchas de las absurdas decisiones que toman los politicuchos de hoy en día. Entender el lobby es clave para entender por qué a día de hoy los parabenos siguen siendo legales en muchos países. Pero yendo un poquito más al grano y entrando en temas legislativos, tenemos a los dos grandes referentes mundiales en legislación, Europa y los Estados Unidos. Y menciono estos dos principalmente porque en muchas materias son tomados como referentes por otros países que adaptan sus legislaciones a las decisiones tomadas por los organismos de estos dos grandes bloques. Evidentemente hay excepciones, pero no tantas como desearíamos. Podéis comprobarlo vosotros mismos. Muchos países, que evidentemente por sus circunstancias económicas y de racionalización de los recursos no disponen de los recursos suficientes para poder conducir sus propios estudios, se remiten a las legislaciones de otros bloques o países más grandes, y los máximos referentes son la Unión Europea, Japón y los Estados Unidos. Esto es una auténtica pena porque se pierde diversidad de opinión, pero es lo que hay. En cualquier caso, la regulación es muy pobre. Bueno, más propiamente dicho, deberíamos decir que es muy pobre en la Unión Europea. En el caso de los Estados Unidos es directamente inexistente. Vamos, que la opinión de la FDA es tan inútil como un limpiaparabrisas en un submarino. Y no ya solo por cómo funciona este organismo o porque lo diga yo, sino porque lo dice la propia Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos de los Estados Unidos, la conocida como FDC Act. Bajo esta ley, la FDA no tiene competencias para aprobar ingredientes cosméticos con la única excepción de algunos colorantes. Es decir, que los fabricantes de cosméticos pueden usar cualquier ingrediente que elijan, con la excepción de unos pocos ingredientes que están prohibidos por regulación, entre los que, como os podréis imaginar, no se encuentran los parabenos. Además, tal y como se puede leer en la página web de la FDA, y cito textualmente, las compañías e individuos que fabrican o comercializan cosméticos tienen la obligatoriedad legal de asegurar la seguridad de sus productos. Ni la ley ni las regulaciones de la FDA requieren test específicos para demostrar la seguridad de los ingredientes o los productos individuales. La ley tampoco exige a las compañías cosméticas compartir su información de seguridad con la FDA. En pocas palabras, en los Estados Unidos los fabricantes de cosméticos pueden hacer y vender lo que les salga de las partes pudendas. No hay control alguno. De hecho, son los propios fabricantes los que voluntariamente deben retirar del mercado aquellos productos que puedan resultar peligrosos, ya que la FDA no está autorizada a ordenar la retirada de estos productos. Vamos, que si no tienen por qué informar sobre las formulaciones de sus productos a la FDA y se deja a su voluntad la retirada de los productos, es de ingenuos pensar que la seguridad de los productos cosméticos vale para algo en los Estados Unidos. Por su parte, la Unión Europea sí que ha mostrado un poquito más de preocupación, aunque como ya veremos, no la suficiente, y ha comenzado a restringir el uso de este tipo de sustancias. De hecho, es cuestión de tiempo, quién sabe si 5, 10 o 15 años, que los parabenos sean prohibidos en su totalidad. De momento la tendencia es clara, cada vez se ponen más límites a su utilización. Sin ir más lejos, recientemente se han prohibido sustancias como el isopropilparabeno, el isobutilparabeno, el fenilparabeno, el bencilparabeno y el pentilparabeno, y se han reducido los límites de uso del butilparabeno y del propilparabeno. Sin embargo, todavía siguen siendo legales sustancias como el metilparabeno o el etilparabeno, a pesar de todas las evidencias que indican que deberían estar prohibidas.
El problema es que en la Unión Europea muchas decisiones no se toman por iniciativa propia, sino más bien por la alarma social que generan. De hecho, se sabe desde hace ya bastante tiempo que los parabenos son peligrosos y, sin embargo, ha habido que esperar hasta el año 2015 para que se den los pasos en la dirección adecuada. Actualmente, los productos autorizados y prohibidos para uso cosmético se encuentran regulados en el Reglamento Europeo 1223/2009 y por sus sucesivas modificaciones. Curiosamente, en la versión original de este reglamento, la del año 2009, estaban autorizados todos los parabenos y hubo que esperar hasta el año 2014 para que primero se prohibieran el isopropilparabeno, el isobutilparabeno, el fenilparabeno, el bencilparabeno y el pentilparabeno, y más tarde se limitaran aún más las concentraciones de uso del butilparabeno, del propilparabeno y de sus respectivas sales. De hecho, en la modificación del 18 de septiembre del año 2014, que es la última que ha implicado una modificación en el tema de los parabenos, se establece la prohibición de usar butilparabeno, propilparabeno y sus correspondientes sales en productos cosméticos que no se aclaran concebidos para ser aplicados en la zona del pañal de niños menores de 3 años. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque esa zona es una zona que está expuesta a irritación. Y si os acordáis de lo que dijimos cuando vimos el metabolismo de los parabenos, las pieles irritadas tienen una alta permeabilidad a este tipo de sustancias. En cualquier caso, el nuevo reglamento establece que para los productos que no se aclaran, destinados a niños menores de 3 años, deberá figurar el mensaje "no utilizar en la zona del pañal". En cualquier caso, todas estas limitaciones se han hecho realmente efectivas a partir del 16 de octubre del año 2015, porque aunque se aprobaron el 18 de septiembre del 2014, se estableció una moratoria de aplicación de 7 meses y un plazo de ejecución efectiva de 6 meses más. De modo que muchos de los productos que rondarán por vuestras casas casi seguro no cumplen la actual normativa de seguridad, sobre todo porque era legal venderlos hasta el 16 de octubre del año 2015. Así que os recomiendo que reviséis vuestras estanterías. En fin, dicho esto, ni que decir tiene que en mi opinión estas limitaciones no son suficientes. La prohibición debería ser total, ya que a raíz de estas advertencias surgen bastantes inquietudes. En primer lugar, este tipo de advertencias aparecen con letras diminutas en zonas poco visibles de los productos y por tanto es difícil que se tengan en cuenta. Además, si estas sustancias están prohibidas en productos destinados a niños menores de 3 años, ¿por qué no deberían prohibirse también en productos destinados a mujeres embarazadas o en periodo de lactancia? Se han detectado parabenos en el cordón umbilical y en la leche materna. Por tanto, es obvio que existe una contaminación transgeneracional, ya que los productos absorbidos por las pieles de las mujeres embarazadas llegan al feto durante el embarazo y a sus hijos durante el amamantamiento, y ambos son menores de 3 años. ¿Cómo controlamos lo que una mujer embarazada usa sobre su cuerpo si no existen advertencias al respecto? Por otro lado, si la piel irritada es permeable a los parabenos, las advertencias no deberían limitarse únicamente a los productos destinados a la zona del pañal, ya que la piel irritada puede existir en cualquier otra parte del cuerpo. Y por supuesto, ¿por qué las advertencias se limitan a parabenos de cadena larga, como el butil y el propilparabeno, pero no se extienden a los de cadena corta, o incluso al ácido parahidroxibenzoico, que como ya hemos visto también presentan propiedades preocupantes? Y para terminar, ¿por qué si un producto no debe ser usado por un menor de 3 años, sí debe serlo por otro niño que tenga 4, 5, 6 años, o incluso por un adulto o un anciano, cuyas barreras y capacidad metabólica también pueden estar deterioradas por la edad o por enfermedades? Es evidente que si se trata de sustancias peligrosas, cualquier cantidad es demasiada. Por tanto, esos límites del 0,8%, 0,4% o incluso ese 0,14% no son suficientes. Mi recomendación es que no uses estas sustancias. En cualquier caso, queda claro que aunque la Unión Europea presente una legislación más razonable que la americana, esta no es suficiente, porque aunque vemos que la tendencia es a la prohibición total, no sabemos qué pasará en el largo plazo. Ya sabéis que los tentáculos del dinero son demasiado largos. De aquí el gran interés en aprobar a espaldas de los ciudadanos el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos y la Unión Europea. Si finalmente el TTIP es aprobado, la poca regulación europea quedará eclipsada por la nula regulación americana y gran parte de las porquerías que son legales en los Estados Unidos vendrán a Europa sin ningún tipo de restricción. Para que os hagáis una idea, en la Unión Europea existen a día de hoy unos 1.300 ingredientes cosméticos prohibidos, entre los que se encuentran algunos de los parabenos que acabamos de mencionar. En Estados Unidos apenas superan la decena y ni siquiera se trata de prohibiciones totales, y evidentemente ninguno de ellos es un parabeno. Por eso, desde aquí, aprovecho para instaros a todos a manifestaros en contra del TTIP y, por supuesto, a exigir a los legisladores, independientemente del país al que pertenezcan, que velen por los intereses del pueblo y no por el de sus bolsillos. En cualquier caso, dado que la regulación no nos protege lo suficiente, la mejor manera de protegerse frente a este cáncer es evitando estar expuesto a él. Y creedme cuando os digo que no es nada sencillo. No ya porque los parabenos estén por todas partes, sino porque los fabricantes utilizan técnicas muy variadas para confundirnos. Y como ya hemos visto en infinidad de ocasiones, la utilización de nombres varios es la más frecuente de todas ellas.
Lo que ocurre es que en el caso de los parabenos el problema alcanza una dimensión insospechada, ya que vais a poder encontrarlos bajo docenas de nombres diferentes. Aquí en pantalla podéis ver una pequeña selección. No voy a nombrarlos uno por uno porque alargaríamos un vídeo ya de por sí demasiado largo. Si queréis podéis pausar el vídeo y leerlos tranquilamente. Lo único que creo que puede ayudaros un poco a detectarlos, al menos más fácilmente, es estar pendientes a nombres que incorporen palabras como parahidroxibenzoato de lo que sea, parahidroxibenzoico, paraben, ester de lo que sea, abreviaturas como PHB o PHBA, codificaciones como los números E214 a E219 y cosas por el estilo. En cualquier caso los vais a encontrar en toda clase de productos, desde cosméticos a alimentarios, pasando por productos de higiene personal y fármacos, pero principalmente los encontraréis en maquillajes, cremas hidratantes, champús, productos para el afeitado, en algunos desodorantes, en lubricantes sexuales, en protectores solares, dependiendo del país también en productos para bebés, en pastas de dientes e incluso, y esto es bastante interesante, en múltiples kits de maquillaje para Halloween destinados a niños y vendidos en tiendas de juguetes. Ante semejante panorama parecería que lo más fácil sería fijarse en productos etiquetados como libres de parabenos. Sin embargo, las multinacionales del cáncer no nos lo van a poner tan sencillo. Habréis observado que últimamente muchos fabricantes empiezan a etiquetar y publicitar sus productos como libres de parabenos. Si no conociéramos las motivaciones de las empresas, esto podría hacernos pensar que se debe a un ejercicio de responsabilidad. Sin embargo, en el 99,9% de los casos se trata de puro marketing. Se sabe que los parabenos gozan de mala prensa y que publicitarse como libres de parabenos puede ayudarles a vender más. Por eso, algunos fabricantes han empezado a retirar los parabenos de sus formulaciones cosméticas. ¿Implica esto que estamos más seguros? Bueno, pues es una buena pregunta, y la respuesta va a depender de otra pregunta igualmente buena. ¿Por qué otras sustancias están sustituyendo a los parabenos? Dado que los parabenos son sustancias conservantes, los fabricantes sustituyen las sustancias con nombres con mala prensa por otras que todavía no gozan de tan mala prensa, pero que tiempo al tiempo ya la tendrán. Sustancias como las isociazolinas o el fenoxietanol, que son sustancias conservantes con gran capacidad de originar enfermedades dermatológicas, daños celulares y nerviosos, y que, como no, están detrás de los lucrativos negocios de conocidas empresas vendedoras de champús anticaspa. Pero esto es otro tema de debate que ya trataremos en un futuro vídeo. Lo que sí os recomendaría es que evitaseis en la medida de lo posible toda la porquería sintética que nos venden las multinacionales del cáncer. Si no son parabenos, serán siliconas, talatos o cualquier otra porquería. En mi opinión, lo más sensato es buscar alternativas naturales. Hay soluciones bastante interesantes a base de limón, vinagre, bicarbonato sódico libre de aluminio y otras muchas alternativas que os invito a investigar por vuestra cuenta. Ya sabéis, natural mejor que sintético. En fin, visto lo visto, quizá te estés preguntando si habiendo estado ya expuesto a este tipo de contaminantes, existe alguna forma de ayudar a nuestro cuerpo a deshacerse de estas sustancias. Y la verdad es que este es un tema bastante complejo, básicamente porque se trata de aspectos que rara vez han sido tratados en la literatura científica y surgen más de la interpretación que uno mismo hace de los procesos depurativos del organismo. Como ya hemos visto, nuestro cuerpo elimina parte de los parabenos mediante un proceso de conjugación, ya sea mediante la sulfoconjugación o mediante la glucuronidación, procesos que consumen reservas de azufre y glucosa. Esas reservas son las que van a ser usadas para facilitar la expulsión tanto de los parabenos como de otras sustancias tóxicas. Sin embargo, dada la enorme cantidad de sustancias tóxicas a las que estamos expuestos, nuestras reservas se van a resentir, hasta tal punto que nuestro cuerpo puede tener dificultades no solo para gestionar estos tóxicos, sino también para gestionar los propios estrógenos naturales del cuerpo. Como vimos cuando hablamos de la metabolización, podemos asemejar los sistemas depurativos del cuerpo con una cadena de montaje a la que van llegando piezas. Si no somos capaces de despacharlas lo suficientemente rápido, porque las enzimas, que son las herramientas necesarias para su eliminación, están empleándose en eliminar estos tóxicos, se empezarán a acumular. Al fin y al cabo, tenemos un número finito de enzimas y una cantidad finita de combustible. Por tanto, la mejor forma de ayudar a nuestro cuerpo es no forzándole a tener que gestionar demasiados tóxicos, es decir, parando el suministro. Pero si el suministro no para, lo más lógico será proporcionarle más combustible, es decir, la materia prima de la que están hechos el ácido sulfónico y el ácido glucurónico, como decíamos, azufre y glucosa. Por tanto, serán útiles alimentos ricos en azufre, como la cebolla, el ajo, los espárragos, las coles en general, como por ejemplo el repollo, el brócoli, la coliflor o las coles de Bruselas, las judías verdes, las espinacas y alimentos similares. Y alimentos que nos proporcionen tanto glucosa para la producción de ácido glucurónico como antioxidantes para neutralizar la enorme cantidad de radicales libres producidos en el proceso depurativo, es decir, frutas principalmente. Y es que en el proceso depurativo en general y en la hidrolización y conjugación de los parabenos en particular se producen muchos radicales libres.
Por tanto, será muy recomendable consumir alimentos con muchos antioxidantes para neutralizarlos, es decir, serían recomendables frutas, verduras, germinados, té verde y en general cualquier otro alimento rico en antioxidantes. Por lo demás, lo que sí sería extremadamente recomendable es que eliminaseis de vuestra dieta la mayor cantidad de alimentos tóxicos posibles, ya que estos competirán por las reservas disponibles para su depuración. Y evidentemente creo que no hace falta mencionar que el consumo de drogas y alcohol van a ser vuestros peores enemigos. Este tipo de sustancias dañan el hígado y reducen la capacidad de nuestro cuerpo de producir ácido glucurónico. Por tanto, fuera con todas ellas. En fin amigos, creo que es suficiente, no me quiero extender más, creo que ha sido un tema bastante extenso. No lo quería haber hecho tan largo en un principio, pero dada la increíble cantidad de información que está disponible en internet, y sobre todo entre la idea de presentaros algo diferente a lo que ya circula por la red, he preferido hacer el vídeo lo más completo posible. En cualquier caso, recuerdo que tenéis también disponible el vídeo de los parabenos alimentarios, del que os hablé al principio del vídeo, que es un vídeo, como os decía, complementario a este, y que también es un tema bastante interesante. En fin, como os decía, muchas gracias a todos por vuestro tiempo, si os ha gustado espero podáis valorar el vídeo, y si lo deseáis compartir vuestras opiniones, preguntas y sugerencias. En cualquier caso, si queréis estar al tanto de nuevos vídeos como este, no dudéis en suscribiros al canal. Y por cierto, aprovecho para agradeceros el increíble apoyo que estáis dando al canal. Sé que no siempre me muestro todo lo activo que desearíais, pero elaborar este tipo de vídeos, como os podréis imaginar, me lleva bastante tiempo y es algo de lo que no disfruto en abundancia. En cualquier caso, muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo. Por lo demás, nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta pronto!